desde Guatemala en Centroamérica para las naciones. Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón, un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Honra a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Una ofrenda de palmas al Señor. Que Dios les bendiga, hermanos de la alabanza. Vamos a ubicarnos ya en nuestros lugares para poder entrar en materia de enseñanza en esta mañana. Sea bienvenido a casa, amado hermano. Estaba estudiando un poco la palabra y espero en el nombre del Señor Jesús que me dé tiempo de poderle trasladar un mensaje que ha estado inquietando mi corazón. El mensaje le he puesto alfa y omega. Usted sabe que dice la Biblia que Él es el alfa y el omega. Él es el principio y Él es el fin. Una de las cosas importantes que como hijo de Dios debemos de tomar en cuenta, amado hermano, es el hecho de que muchas veces vamos por la vida, recorriendo la vida, iniciando proyectos, iniciando sueños, y por diferentes razones, por muchas razones, los proyectos muchas veces son abandonados. Hebreos capítulo 3 versículo 14 dice de la siguiente forma, mire, usted tiene ahí en pantalla Hebreos 3:14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin, note por favor, hasta el fin, nuestra confianza del principio. Y creo que una de las cosas que nosotros como hijos de Dios debemos de siempre tener en cuenta, amado hermano, de siempre considerar, es el hecho de que Dios nos ha hecho más que vencedores. Es decir, Él nos ha dado la capacidad. Génesis declara, Génesis enseña que nosotros hemos sido creados a su imagen y que conforme el tiempo va pasando vamos adquiriendo, esto lo enseñamos y lo aprendimos recientemente, vamos adquiriendo la semejanza de Dios. Es decir, hemos sido creados a su imagen, pero la semejanza nosotros mismos la vamos adquiriendo en la medida que permitimos que la imagen de Cristo vaya siendo formada en cada uno de nosotros para poder alcanzar esa semejanza conforme lo que Dios anhela. Ahora, Dios es un Dios de orden. Definitivamente nosotros tenemos que entender que Dios es un Dios de orden. El Señor declara también, amado hermano, que Él ha puesto sueños en el corazón de cada uno de nosotros. El problema muchas veces no es soñar. El problema es lograr aterrizar cada uno de esos sueños y cada uno de esos anhelos y cada uno de esos proyectos que en nuestro corazón nacen, lograrlos llevar a un puerto, que sea seguro, en el cual los sueños y los anhelos que tenemos en nuestro corazón sean finiquitados, sean terminados. No sé cuántos de los que estamos aquí tenemos anhelos y tenemos proyectos aún el día de hoy, amado hermano, en proceso, que estamos anhelando que esos proyectos se lleven a cabo. Ahora, usted ve mucha gente en el diario caminar de la vida, con muchos anhelos, con muchos sueños, pero la mayoría de ellos terminan inconclusos. Usted ve gente, amado hermano, deprimida, gente, como dicen los patojos, bajoneada de la moto, ¿verdad? Pues porque han anhelado mucho, pero mucho del anhelo que se ha colocado, poco ha sido alcanzable. Entonces yo creo que de alguna manera debemos de examinar lo que la Biblia declara de cómo nosotros como hijos de Dios podemos alcanzar cada una de esas metas que a lo largo de la vida nos vayamos trazando. Los jóvenes inician en un proceso, cuando salen del colegio, en un proceso, por ejemplo, laboral,
y todos anhelan algún día pues poder trabajar en empresas importantes, poder devengar en esas empresas salarios que vayan conforme a su capacidad. Es decir, los anhelos de la vida son múltiples, son diversos. Algunos anhelan, las señoritas, las jovencitas anhelan llegar a su casamiento, desean un hogar estable, los jóvenes de la misma forma. Pero tenemos que entender algo: Dios es un Dios de principio y fin. Eso es inevitable. Por eso acá Hebreos dice que somos hechos partícipes de Cristo. Pero si usted se da cuenta, dice que tiene un propósito, con tal de retener firme hasta el fin nuestra confianza depositada en un principio. Ahora, me llama la atención que en el libro de Hebreos declara que debemos de retener firme hasta el fin. Por favor, esa es una clave importante que tenemos que entender. La Biblia ha sido escrita sin desorden, sino que tiene un propósito por el cual Dios ha escrito la sana palabra para nuestra edificación. Entonces, mis hijos, yo creo que este mensaje nos va a servir mucho a nosotros jóvenes que estamos iniciando aún todo el proyecto de vida que tenemos hacia adelante. Para los que vamos a medio caminar, nos puede dar una luz de cómo redireccionar y retomar ciertos aspectos. Y para aquellos que estamos empezando con los sueños y los anhelos, saber que Dios es un Dios de inicio y de fin. Quiere decir que una de las cosas importantes que yo he entendido en el libro de Hebreos es el hecho de que siempre, 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 en todo proyecto y en todo anhelo, primeramente debemos de identificar el fin por el cual nosotros estamos, amado hermano, emprendiendo proyectos y sueños. Es decir, entender que hay una culminación en todo proyecto que debe de ser considerada incluso antes de arrancar con el proyecto. Déjenme explicarle un poquito. Encontramos a lo largo de la palabra varios ejemplos en la Biblia de cómo poder nosotros finiquitar correctamente los anhelos y los sueños. El problema no es soñar, el problema no es tener anhelos, el problema no es tener sueños. El problema muchas veces es lograr que esos sueños y que esos anhelos lleguen a un puerto seguro, es decir, que se desarrollen. Y leyendo la palabra me he encontrado con grandes cosas que yo creo que deben de ser consideradas por cada uno de nosotros. Pues porque yo sé que usted podrá tener hoy en mente algunos proyectos que ha tenido en su corazón, que ha intentado llevarlos a cabo y que algunas veces algunos de ellos han terminado no en el puerto seguro donde usted y yo anhelamos. Amén. Y uno de los ejemplos claros que yo he aprendido a través de la Biblia es entender que para poder culminar un sueño hay que tener la mirada puesta definitivamente en el autor y consumador de la fe. Nosotros sabemos que lo que somos, lo que tenemos o lo que vamos a alcanzar se debe primariamente a la misericordia y gracia de Dios. Dios debe de ser el epicentro de todo sueño y de todo anhelo. Pero Dios desea, el Señor desea que tú y yo seamos bendecidos. La Biblia dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todo y tengas salud, así como tu alma es prosperada. Entonces el Señor tiene sueños y anhelos para cada uno de nosotros que deben de ser finiquitados y deben de ser alcanzados. El problema es por qué muchas veces esos anhelos y esos sueños no llegan a puerto seguro. Entonces, leyendo la historia de varios siervos de Dios, me he encontrado que uno de los consejos sabios que Dios nos deja, amado hermano, es aprender siempre, siempre, para finiquitar un proyecto, mis hijos, hay que tener la mirada puesta en el final del proyecto. Ahorita les voy a explicar. Por ejemplo,
Abraham, ¿cuántos conocemos al siervo Abraham? Génesis capítulo 12, versículo 1. Abraham, dice la Biblia, que el Señor, previo a llevarlo a la tierra de la bendición donde él habría de adquirir los anhelos, le hizo ver primeramente su final. Porque usted sabe, amado hermano, que mucha gente va por la vida, todos tenemos anhelos, todos tenemos sueños, y usted ve muchas personas arrancar con sus proyectos, pero a medio camino desmoronarse. Y es porque no hemos aprendido a mirar como Dios ve. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la historia del siervo Job, usted sabe que la Biblia declara que el proceso de formación de Job fue una consecuencia de una riña. Si usted lo quiere ver, aunque realmente yo no entiendo cómo alguien se puede poner a pelear con otro que sabe que va a perder, ¿me entiende? Pero era una pugna, era una riña entre Dios y el diablo. Jehová lo reprenda. Ya sabemos quién va a salir ganando siempre, nuestro amado Señor. Sin embargo, cuando se presentan delante de Dios, le dice: ya viste a mi siervo Job. Dios había visto a Job en su proceso de formación en un tiempo presente, futuro, eterno, porque dice la Biblia que Dios es omnisciente y es omniconsciente de todo. Es decir, el Señor conoce absolutamente todo. Para Él no hay nada absolutamente vedado. Entonces, cuando Luzbel, Satanás, Jehová lo reprenda, se encuentra platicando con Dios, el Señor le dice: ya viste a mi siervo Job, como él no hay otro. Y usted sabe, conoce la historia. Entra la pugna y le dice: bueno, déjame que lo toque, dame la oportunidad y vas a ver cómo yo voy a provocar, parafraseando, que tu siervo, al cual tú dices que es perfecto, falle. Entonces, de hecho, Dios le da la autorización a Satanás para que sea tentado Job en muchos aspectos de su vida. Y pues, como todos conocemos la historia, al final Job es restituido 100 veces más, o con 100 veces más de lo que había iniciado. Ahora, todo ese proceso de transformación de Job y todo ese proceso de prueba en Job hubiese sido motivo suficiente para que Job abandonara la carrera, para que Job desertara. Pero yo he entendido que Dios siempre mira el producto terminado de quien nosotros somos. Es decir, Dios sabe que si nosotros nos ponemos en sus manos, el producto que va a terminar saliendo de las manos del Creador es un producto terminado en óptimas condiciones, siempre y cuando la vasija en el proceso no se quiebre a sí misma. Entonces, para poder alcanzar sueños y para poder alcanzar proyectos, mis hijos, una de las cosas más importantes primeramente es tener la mirada puesta en el autor y consumador de la fe. ¿A dónde irá nuestra mirada? ¿A dónde irá nuestro anhelo? Sino a Dios, y en Él está el cumplimiento. Ahora, sabiendo que en Cristo, que necesito dejar eso bien plantado, en Cristo somos más que vencedores, vamos a entender que el anhelo, bueno, es más, dice la Biblia que a David le iba bien en todo. David tenía éxito. ¿Cuántos hemos leído eso? Y dice la Biblia que David tenía éxito en todo, pero había un secreto: Jehová estaba con él. Entonces, para que hayan proyectos que se puedan finiquitar en una buena posición, lo primero que tenemos que entender es que necesitamos ser siervos de Dios. Una vez salido del entendido de que mi relación con Dios es una buena relación de intimidad, en búsqueda, en oración, en palabra, en ayuno, bueno, como un verdadero hijo de Dios, hay ciertos aspectos que tenemos que considerar en la vida.
Y es siempre tener la mirada puesta en la obra terminada. Cuando nosotros arrancamos, usted ve personas que tienen proyectos muy grandes y en corto tiempo las abandonan. Esos proyectos son abandonados, son dejados tirados. Hay mucha gente hoy con mucho anhelo y mucho proyecto frustrada porque no logra alcanzar esos sueños. Pero la Biblia nos enseña a nosotros que Dios es un Dios que desea y anhela bendecirnos grandemente. Abraham, el Señor le mostró su final. Por eso es importante que en todo proyecto, cuando tú vayas a emprender un proyecto de vida, sea el que sea, tú siempre tienes que tener primeramente tu mirada puesta en el autor y consumador de la fe. Y número 2, tienes que tener tus ojos puestos en la obra terminada que Dios te está permitiendo emprender. Génesis capítulo 12 versículo 1 al 4 dice: y el Señor dijo a Abraham, note que ni siquiera aún se llamaba Abraham. Usted sabe que a Abraham le fue inserta la letra H en el proceso del cambio de nombre que Dios trajo hacia él. Aquí Abraham no es que esté escrito con falta de ortografía. Esta es la vieja naturaleza de Abraham, que habría de constituirse en el padre de las naciones. Pero ese padre de naciones ya va con la H en medio, Abraham. Pero note que el Señor hablaba incluso cuando él todavía no había sido transformado en el que habría de venir a ser el padre de naciones. Aquel al cual el Señor le había dicho: yo te voy a constituir a ti en una gran bendición para las multitudes. Y dice la Biblia: y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre. 3 requisitos primarios. Es decir, cuando hay anhelos y hay sueños, siempre van a haber requisitos para poderlos alcanzar. Eso es, yo estaba viendo un anuncio hace poco en la televisión de uno de estos cursos de inglés que sacan masivos a nivel mundial, Open English creo que se llama, donde salen unas personas y le dice: ¿cuáles son los sueños en su vida? Y esa es una pregunta que siempre nos lo dan a nosotros: ¿cuál es el anhelo y es el sueño en tu vida? Y me llama la atención que en el mismo anuncio dice: tienes que recordar que para estar allí donde tú anhelas, tienes que prepararte. Entonces la preparación en el proceso de la culminación es sumamente importante. Y note lo que dice acá: vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande. Ahí está Dios enseñándole su final. No sé si me estoy dando a entender. Ahora le voy a explicar por qué fue importante primeramente hablar con el padre de la fe antes que fuera constituido el padre de la fe, antes que le fuera entregada la promesa de las multitudes de naciones. Dios le dijo, cuando todavía no era un hombre espiritual, le dijo: haré de ti una nación grande y te voy a bendecir, te voy a engrandecer, tu nombre será bendición. Note que él es transformado en la bendición, no en el portador de la bendición. Una cosa es ser portador, mire, una cosa es ser portador del mensaje y otra es ser el mensaje mismo. Cristo Jesús es el mensaje de salvación. Todos predicamos de Cristo, pero Cristo en sí, Él es la salvación. No sé si me están dando a entender. Entonces Abraham lo habrían de constituir
en bendición, es decir, él no iba a llevar la bendición. Donde él estuviera, había bendición. Porque la bendición era él mismo. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Él era la bendición. Y serás, no le dice, y serás portador de bendición. No, le dice, serás bendición. Pues que cuando nosotros tenemos un nivel de relación íntima con Dios, hermano, hasta el lugar donde uno pisa es bendito. Por eso la Biblia dice, todo el lugar que pisare la planta de tus pies, yo lo voy a bendecir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que alcanzar la dimensión de ser bendición. No de portar la bendición, sino nosotros mismos ser esa bendición. Y entonces dice acá, serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga lo maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso era algo que habría de ser alcanzado. A este paso, esta era una promesa que habría de acontecer, que habría de suceder. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años. Entonces, uno de los secretos, mis hijos, para poder culminar, es aprender a poner la mirada en la obra terminada. Note que el Señor, antes de requerirle, porque le dijo, mire, te voy a bendecir, pero para que esa bendición llegue, y eso es lo que mucha gente no le gusta, para que la bendición llegue, primeramente te voy a requerir, te voy a exigir, te voy a solicitar. Abraham, te voy a bendecir. Si tú pones tus ojos en la bendición final, el camino se te hace menos difícil. Mira pues, vete de tu tierra. Usted sabe que la Biblia declara los 3 vetes de Abraham. De esto yo ya he enseñado: el Yalak Ratzon, el Yalak Moudelet y el Yalak Bait Av. El Yalak quiere decir vete. Esa palabra vete en el original es traducida por esta palabra Yalak. Él le dice, vete de tu tierra, Yalak Ratzon. Vete de entre tus parientes, Yalak Moudelet. Y vete de la casa de tu padre, casa Bayit Ab. Digo, yo te voy a bendecir. ¿Cuántos anhelamos bendición? Pues tú tienes que saber que para que esa bendición llegue, Dios te va a pedir. Dios te va a requerir. En el caso de Abraham, le dijo, me vas a entregar tus deseos y me vas a entregar tu voluntad. Me vas a entregar las influencias con las que fuiste. De esto ya hemos enseñado. Y tienes que abandonar también el Bayit Av, que es el carácter, la mentalidad, los genes ancestrales. Es decir, Dios había predispuesto una bendición para Abraham. Pero para que esa bendición aterrizara, te bendeciré. Pero para que esa bendición venga, primeramente tienes que obedecer estas tres peticiones, estos 3 requisitos. Entonces mira, amado hermano, esto es lo que hoy en día Dios quiere: que aprendas a poner la mirada en tu bendición. Situaciones adversas. ¿Cómo terminas un proyecto de vida? ¿Cómo aterrizas un proyecto de vida? Dejando de poner la mirada en los obstáculos. Dios te ha dado una promesa. ¿Cuántos Dios nos ha dado promesas? Te quiero decir, para que esa promesa se cumpla, van a haber obstáculos. Para que esa promesa se cumpla, van a haber situaciones difíciles. Y el problema de la gente hoy, Kenny,
es que cuando van caminando con su mirada puesta, pero tienen que empezar a rendir el Ratzón, el Moudelet y el Bayit Ab, en el caso de Abraham, es que se empiezan muchas veces a desmoralizar. Entonces el proyecto no se lleva a cabo porque en el proceso vemos más los problemas, lo que Dios nos pide, lo que Dios nos está haciendo atravesar para que nuestro carácter sea formado y que con un carácter formado alcancemos las bendiciones en gloria de Dios. Abraham, antes de darle la bendición, le mostró la bendición. ¿Cuántos tenemos ubicada una bendición por la que estamos peleando el día de hoy? Llámese hogar, llámese trabajo, llámese qué sé yo, una enfermedad. Van a haber obstáculos para que esa bendición llegue. Y muchas veces va a haber desánimo. La gente camina en la vida y no alcanza las metas porque en el camino se cansa de perseguirlas, porque ponen su mirada en los obstáculos y no en el sueño final que Dios les está dando en su corazón. Y esto, hermano, esto es recurrente. Esto no pasa solamente con Abraham. Mire acá, mire este otro siervo, Noé. Dios le muestra a su siervo su final desde el principio. Génesis capítulo 6 versículo 13 dice: entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Y he aquí, voy a destruirlos juntamente con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés, harás el arca con compartimientos, y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Harás una ventana en el arca y la terminarás a 1 codo del techo, y pondrás la puerta del arca en su costado. La harás con piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí, yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda la carne en que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá, pero estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, contigo tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos. Usted sabe que el diluvio muchas veces es figura de problemas. Ahora, Dios le estaba diciendo a Noé que él establecería un pacto con él y con su familia antes de que llegara el diluvio, antes de que el problema apareciese. Entonces, a Noé le pareció poca la burla de la gente. La gente decía: este es loco, porque usted sabe que en el área donde Noé construyó el arca no había habido lluvia previamente, nunca había llovido. O sea, lo raro ahí, amado hermano, es que cómo va a ser posible que se esté erigiendo un arca en un lugar donde nunca había caído lluvia. Entonces a Noé no importó, amado hermano, que la gente se burlara, que le dijera loco. Yo me imagino que los hijos, como suele suceder en la casa de muchos de nosotros los sacerdotes, ¿verdad? Incluso nuestros hijos dudan de nuestras capacidades y de nuestro conocimiento de Dios. Pero a Noé no le importó que tuviera que pasar un diluvio entero junto con su familia. ¿Por qué? Porque él sabía que ya había predestinado Dios un pacto con él y su casa.
Pero a Noé no le importó que tuviera que pasar un diluvio entero junto con su familia. ¿Por qué? Porque él sabía que ya había predestinado Dios un pacto con él y su casa. Entonces el secreto no está en el humito. El secreto. Por eso, para poder atravesar en este camino tan turbulento llamado vida, la Biblia nos dice, Santa es la gloria, puesta la mirada en su fin. ¿Cuál es su fin? Cristo. Pásamelo ahí, amiga, por favor. Cristo. Entonces, hermano, ¿cuántos hoy estamos pasando problemas y estamos pasando turbulencias porque vamos caminando en pos de la promesa? Las cosas no están saliendo bien, las cosas no van como tú deseabas, los proyectos no están terminándose como era el anhelo en tu vida. Y tú ya estás desmoralizado, hermano, ya está baja. Yo ya no quiero ir a la iglesia. Eso que me dijeron de que cuando viniera a la iglesia y el Señor tomara control de mi vida, las cosas iban a ir mejor, pero cada día van peor. No te desanimes. Pon tu mirada en el final de tu bendición. El problema es que la gente camina en pos de la bendición, pero el camino turbulento los obliga muchas veces a quitar su mirada del autor y consumador de la fe. Tienes un proyecto, no está saliendo como tú querías, no se baje, tranquilo, ponga su mirada en lo que Dios le prometió. A Abraham le dijo: te voy a bendecir a ti y a todas las naciones, pero primero te voy a tratar. A Noé le dijo: mire, te voy a dar un pacto voy a establecer un pacto entre mí y tu casa. Lo único que primero vas a tener que pasar diluvio. La gente se queda en el diluvio. La gente se queda en los tres vetes. La gente se queda, hermano, en el obstáculo. La gente se queda trabada en donde las cosas no están saliendo como ellos querían, pero se les olvida la bendición, se les olvida el sueño que tienen en su corazón, y por eso muchas veces claudicamos. No salió la cosa como yo quería hoy, triste. Entonces ahí viene la tristeza, ahí viene la depresión. ¿Cómo se pone usted cuando sus proyectos no salen? Usted tenía un anhelo, usted tenía un sueño, y las cosas no están saliendo como usted quería. Cambia de dirección. No, hermano, Abraham, mire, y no solo con Abraham y Noé. Mire aquí adelante. José. ¿Cuántos nos acordamos de José? José el de Génesis, no José el padre de Jesús. Y José tuvo un sueño, y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Mire, le puedo dar un consejo. Cuando tengan anhelos y sueños, no los ande contando. La gente tiene que aprender a vivir una vida privada, calladito. Tiene sueños, tiene anhelos, tiene proyectos. Los proyectos se llevan a cabo con la boquita callada. Porque este pobre señor o este pobre hermano José, mire, y José tuvo un sueño, y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. O sea, que ya lo venían odiando. Y él les dijo: os ruego que escuchéis este sueño que he tenido. Mira, Denise, el sueño está ahí, hay que caminar en pos del sueño. Aquí estamos
atando gavillas en medio del campo. Y he aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha. Y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron: mire, le soltaron el sueño. ¿Acaso reinará sobre nosotros? Ahí venía la revelación de Dios. ¿O acaso te enseñorearás de nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Pero Dios ya había destinado antes del proceso que José habría de reinar sobre sus hermanos. Entonces, mire, ¿soportó José el odio de sus hermanos? Sí. ¿Soportó, hermano, que sus hermanos lo odiaran? ¿Soportó, hermano, que sus hermanos lo hubiesen vendido, es decir, que lo hubiesen traicionado? ¿Soportó, amado hermano, llegar hasta la cárcel? Pero él sabía que había una promesa de parte de Dios, y es que él habría de reinar. Entonces yo entendí que para alcanzar los sueños hay que tener puesta la mirada en los sueños, no en los obstáculos. Usted sabe, y lo hemos estudiado, no lo hemos estudiado, lo hemos hablado. Que el hombre que inventó eso que está ahí arriba, mire, el cielo falso, pastor, no, el foco, erró más veces que las que acertó. Es Kevin, José Carlos, obstáculos van a existir toda tu vida. Aprende a poner tu mirada. Allí entendí el versículo que dice: puesta la mirada en el autor y consumador de la fe. Porque nuestro final es Cristo. Entonces, cuando tú pones tu mirada en la culminación de tu proyecto y dejas de poner la mirada en cada obstáculo que se te... Mire, hermano, a José los hermanos lo traicionaron, lo vendieron, lo encarcelaron, pero él no perdía su mirada de la promesa de Dios. Entonces yo he aprendido, mire, Abraham, José y a Noé, a todos les fue revelado primero su final. Entonces, cuando nosotros entendemos el final de la película, no importa cómo nos vaya en la película, porque tenemos nuestros anhelos y nuestra mirada puesta en el autor y consumador de la fe. Hay gente que inicia proyectos. Pastores, que voy a poner una empresa, gloria a Dios. A los 4 meses aparecen: pastores, que cerré la empresa. ¿Pero por qué? Es que no me daba lo que yo quería, papito. Pero tú sabes que para que una empresa sea rentable, por lo menos tienen que transcurrir 12 meses para poder llegar a su punto de equilibrio. Quiero empresa. A los 4, 5, 6, 7 meses: no, pastores, que mire, los gastos eran muy grandes. Y mire, los proveedores, cómo costaba que me dieran producto. Los clientes no me pagan. Todo tiene un tiempo. Eso es lo que te quiero enseñar. Todo tiene un tiempo. Y para que alcances esa meta, van a haber obstáculos. Pero cuando tú sabes que el sueño es de Dios, tu mirada puesta en el final, no en los problemas. Mire, hermano, si José, si Abraham, si cada uno de estos siervos hubiera puesto su mirada en cómo sus hermanos lo trataban, en cómo la vida lo trataba, en lo que la gente decía de ellos, hubiesen dejado tirados los sueños de Dios.
Yo no sé qué proyectos, qué anhelos, qué sueños tú tengas hoy y que los hayas colocado delante de Dios. Y te garantizo que al día de hoy estás viendo problemas, estás viendo dificultades, estás viendo obstáculos, hermano. Pero hoy quiero decirte, pon tu mirada en el final, pon tu mirada en el autor y consumador de la fe. Van a haber obstáculos, van a haber situaciones difíciles, pero los siervos de Dios, como José, como Abraham, amado hermano, me enseñan que la mirada se pone en el final del proyecto, no en los problemas ni en el transcurso, por estar poniendo la mirada. Mire, si Abraham no se hubiera ido de la casa de su padre, de su parentela y de su tierra, ¿qué promesa hubiera habido para usted y para mí? Si José no hubiera creído en un sueño que Dios le dio a su corazón, hermano, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, hubiera dicho. Los hermanos lo agarran y lo ven, no me quieren, hermano. ¿Con qué menosprecio peleó José? Pero a él no le importó que sus hermanos se mofaran, lo vendieran, lo transaran, le pegaran, le hicieron lo que quisieron, porque él tenía un sueño. Dios nos ha llamado a reinar con Él. Ese es el final que a ti y a mí me ha sido prometido. Te cuesta consagrarte, te cuesta leer la palabra, te cuesta orar, hermano. Esos son obstáculos, pero los galardones que tenemos eternos en Cristo Jesús. ¿Acaso no dijo el Señor: a la casa de mi Padre voy, y en la casa de mi Padre muchas moradas hay? Mira este otro personaje. Tal vez el hermano del teclado me hace favor de... Dios le muestra a David, primera de Samuel 16. Y el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl, después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido para mí un rey. Después de eso, usted conoce la historia de David. David enfrenta al gigante. David lo menosprecia a su esposa, hermano, se ríe de él. Lo persigue Saúl, a quien él había ministrado a través de la unción del Espíritu. Gigantes, osos, leones, esposa enojada, la gran hermano, menosprecio del rey. Pero él dijo: no, a mí Dios me prometió que iba a ser yo rey y que me iba a ungir. A mí no, mire, hermano, la vida es muy corta para poner la mirada en los problemas. ¿Cuántos de aquí tenemos promesas en Dios? ¿Cuántos tenemos sueños inconclusos? Tú que levantaste la mano, ¿estás atravesando problemas el día de hoy para alcanzar ese sueño? No claudiques. Dios es el principio. Todo principio tiene un fin. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Tienes problemas hoy posiblemente para alcanzar tus anhelos y tus sueños. No te desmoralices. Ni David, ni Abraham, ni Noé. ¿Y quién fue el otro que mencionamos? José. Hermano, todos. A todos Dios les mostró primero su fin. Entonces yo entendí que para alcanzar el sueño nunca hay que perder la mirada del final. Hasta para saltar los charcos, hermano. Cuando uno quiere pasar del otro lado del río, dice: ¿dónde hay que pasar el otro lado? Y hay 3, 4 piedras. Y uno no va así. Uno va acá, mano, viendo para dónde pasa del otro lado. Tu mirada en tu proceso final. Obstáculos van a haber, muchos. Dificultades van a haber,
muchas. Pero si el sueño que tienes es un sueño de Dios, pon tu mirada en el autor y consumador de la fe y avanza en pos de tu promesa. Todos tuvieron obstáculos, los vendieron, hermano, los trataron. Los problemas no son nada más que aquellas circunstancias que Dios utiliza para que aprendas tú a vencer la adversidad. David no le importó enfrentarse al gigante. A David, amado hermano, mire, sabe que la esposa desde la ventana dice que Mical se reía cuando lo veía danzar. Él peleó con gigante, peleó con esposa, peleó con sus padres, peleó con el rey. Si hay obstáculos hoy, recuérdate del sueño que Dios te dio. Un obstáculo más, vénselo y avanza. Y cuando venzas ese obstáculo y avances, vendrá otro. Lo vences y avanzas, porque tienes tu mirada puesta en la bendición, no en los problemas, no en las dificultades. 4 siervos de Dios a que Dios les reveló la bendición que traía para ellos. Dios te ha prometido bendecirte. Ok, camina en pos de esa bendición. Pastor, pero qué difícil el camino. Sí, nadie dijo que habría de ser sencillo, pero de que vas a alcanzar la bendición, vas a alcanzar la bendición. No claudiques. Por eso, mire, y con esto cierro. Por eso dice la Biblia que al que persevere hasta el fin. Y para perseverar tienen que haber obstáculos. No se deje derrotar a la primera. Usted tiene que ser como la película de Rocky 4, hermano. Ya lo tienen abajo, y en el otro parece como que no le pasó nada. Los sueños son alcanzables cuando no pierdes tu mirada de la bendición. Problemas cada día serán peores, porque dice la Biblia que es necesario que en medio de la prueba y la tribulación, ¿qué? Entremos. ¿A dónde? Al reino. Tú que venías hoy meditabundo, cabizbajo, sí, nadie me quiere, todos me odian. Hace unos meses compré el producto, no lo he podido vender, es una lata. Mañana levántese con nueva actitud. Dios me dijo que me iba a dar una empresa, pues voy a caminar en pro de esa empresa. Está difícil, gloria a Dios. A nadie le es sencilla esa vida, hermano. Si dice la Biblia que aún los justos escasamente serán salvos, ¿entrarán? Dios es bueno. Ponte de pie, por favor, en el nombre de Jesús. Ya no vea a los gigantes. Vean que Dios lo va a ungir, Dios lo va a bendecir, Dios le va a dar un galardón al que persevere. Esfuerzo, les guardada una corona de vida. Los problemas no son más que los condimentos que Dios le echa a una ensalada de vida para que aprendamos nosotros a aderezarla correctamente. Tú escoges qué le echas, qué te gusta. Un aderecito agridulce, uno de ir. Hermano, no bajes tus manos, no claudiques. Está difícil. Pon la mirada, no te preocupes del problema de hoy. Retoma tu mirada y mira el sueño de Dios. Y cuando veas el sueño de Dios en ti, los obstáculos se te volverán cortos y pequeños. Y podrás volver a entrar en otro proceso, y en otro proceso, y en otro proceso, y en otro proceso. Pero nunca pierdas tu mirada
del autor y consumador de la fe. Levanta tus manos en el nombre del Señor Jesús. No te desanimes, ánimo pueblo, que la venida del Señor está corta. Pon tu mirada en la bendición. Te voy a bendecir, dice el Señor. Por eso es importante entender que a través de prueba y tribulación entraremos al reino de Dios, amado hermano. Padre, en el nombre del Señor Jesús, hoy ministro un doble ánimo, Señor, una doble porción de ánimo, no doble ánimo, una doble porción de ánimo a cada uno de tus siervos que se ha sentido desfallecer y ha sentido cansado. Todavía tenemos algunos minutos para que podamos venir aquí al altar y decirle: Señor, dame fuerza. Si alguien necesita fortaleza de Dios, ven adelante, por favor, y dile: Señor, me siento débil. Padre, me he cansado de pelear, ya me aburrí, ya me cansé. Señor, no más. Vamos, renueva tus fuerzas. Pon tu mirada en la bendición y no en el obstáculo. Pon tu mirada en la bendición, amado hermano, y no en la vicisitud, no en el desánimo, no en las circunstancias. A cada siervo le fue trasladado un proceso en su vida para ser formado. Ellos lo entendieron y caminaron en pos de esa promesa. Tú y yo hoy tenemos que caminar en pos de la promesa. Echa fuera todo doble ánimo. Echa fuera todo doble ánimo, todo desconsuelo, todo desánimo. ¿Has pensado que ya no puedes más? Dice la Biblia: todo lo puedo en Cristo. Y todo, amado hermano, es todo. El secreto para culminar todos tus proyectos de vida es pon tu mirada en la bendición, no en los problemas. Esos van a existir siempre y van a aparecer siempre que vas de camino hacia el éxito. A David lo esperaba, amado hermano, una grande bendición. David peleó con osos, con leones, con gigantes, algunos físicos, otros espirituales, pero alcanzó la promesa que Dios le había dado: ser el ungido de Israel. Padre, hoy en el nombre del Señor Jesús, queremos votar aquí toda mentalidad de hombre. Hoy queremos despojarnos aquí de toda duda. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo Fortaleza Adhesión Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón, un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga.